La receta secreta. ¿Qué aprenderemos hoy? Lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo contratar a un extranjero en territorio mexicano, cumplir con todas las formalidades que la ley establece, cuáles son los elementos de la receta secreta y desmitificar la situación de que los extranjeros vienen a quitarle el trabajo a los mexicanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de la receta secreta? El éxito de una empresa radica precisamente en su personal, en tener el talento adecuado, en tener a las personas adecuadas. Pero ¿qué decir cuando el talento es extranjero? Cuando el talento viene de otros países, se vuelve muy rico para una organización. Y hoy vamos a aprender la receta secreta para hacer una contratación exitosa de gente extranjera para tu empresa. Les voy a dar algunos datos que me parecen impresionantes en temas de migración. De acuerdo al gobierno de México, más de 5,000 personas de China llegaron a nuestro país en el 2023 para establecerse como residentes, dando un salto entre el 2019 y 2023 de 157% más. Y regularmente, bueno, de acuerdo a estos datos, la migración procede principalmente de Estados Unidos, con el 66%, Venezuela con el 5% y también Guatemala casi con el 4%. Y fíjense, en 2021, para que vayamos viendo, y esto ha ido creciendo a lo largo de los años, en el país ingresaron 19,136,000 extranjeros, un 34 más que el 2022, que se sumaron pues más de 618,000 extranjeros, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación. Y estos datos cada año siguen creciendo de diferentes nacionalidades y va cambiando de acuerdo en la parte en la que te encuentras en nuestro país. Pero lo que se vuelve muy interesante es que muchos de estos migrantes que llegan a nuestro país traen cultura, traen conocimientos técnicos, conocimientos especializados, que si sabemos contratarlos, si sabemos aprovecharlos, justamente vamos a poder no solo hacer más exitosa nuestra empresa, sino también vamos a poder pues lograr algo que hoy nos estamos enfrentando los empresarios, que es cubrir vacantes especializadas que a veces no son tan fáciles de lograr. Entonces, pues para hablarnos de este tema y saber cómo podemos lograr esto, tenemos hoy a un gran invitado, destacado abogado postulante y maestro en Derecho Corporativo, cuya carrera se ha distinguido en la excelencia en los detalles y su especialidad es el ámbito corporativo y administrativo. Comenzó su trayectoria en la Universidad La Salle, donde se graduó con mención honorífica y completó un diplomado de Derecho Anglosajón en Yale University. Consolidó su formación como maestro en Derecho Corporativo en la Universidad Anáhuac en el 2022 y en 2003 fundó el despacho jurídico corporativo Portillo Navarro, liderando un exitoso equipo de abogados especializados en derecho laboral, administrativo y migratorio. Además, pues tengo el gusto de conocer a Oscar ya desde hace varios años y hoy su trabajo dentro de Coparmex ha sido fundamental para todo el tema administrativo, todo el tema, yo les diría, dentro de Coparmex, al ser un sindicato, hay tema de legalidad y de transparencia que se quiere y que hoy él nos ha apoyado como comisario acá en Quintana Roo y que hoy le doy la más cordial bienvenida a Oscar Alexander Vázquez. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en la receta secreta. ¿Qué tal, Angélica Frías? Un gusto, un honor para mí estar en esta invitación contigo, a tus órdenes. Ay, pues, oye, y además un dato curioso, algo que nos gusta tanto a Oscar como a mí es la natación, ¿verdad, Oscar? ¿Qué es lo que más te gusta de nadar? Platícame. Como lo hemos hecho o lo tenemos pendiente, el Bikram Yoga también es una de mis habilidades y de mis gustos favoritos. A ti también sé que te gusta la yoga, entonces nos dedicamos al tema de la paz mental también, ¿no? Creo que es fundamental y más cuando estás enfrentando tantos retos, tantas situaciones o que hoy en día nos lleva a cabo pues nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestra labor social dentro de los organismos y bueno, pues sí, la yoga y la natación nos permite
transitar por este camino de mejor manera. Oye, Oscar, pues fíjate que me gustaría empezar, hay como de pronto desde tu perspectiva y que estás especializado en temas de migración, ¿tú ves como una gran ventaja el contratar personal extranjero? ¿Cuál es tu perspectiva con lo que tú has visto y con la experiencia que tienes? ¿Qué nos aporta a las empresas tomar en cuenta a esta gente, ya sea traerla o que esta gente que está en nuestro territorio? Muy sencillo, Angélica. El derecho al trabajo es un derecho humano que le corresponde a todos los ciudadanos. Como tú bien mencionaste con las estadísticas, en los últimos años la migración a nuestro territorio mexicano se ha incrementado 50% cada año, ha ido creciendo. Entonces, el crecimiento es exponencial. Si bien es cierto, nuestro país es un país de origen, destino y tránsito de migrantes, en los últimos años nos hemos convertido en un país de destino de migrantes. Entonces nos ha llegado muchas personas, muchos extranjeros con capacidades culturales, administrativas, intelectuales, científicas y diversas capacitaciones que pueden ser muy bien empleados en nuestras empresas en territorio mexicano para beneficio de la empresa mexicana. Y fíjate que además creo que, y sobre todo enriquece la cultura de una empresa, ¿no? Nos permite tener nuevas habilidades, poder aprender del mercado, ¿no? Inclusive para aquellas empresas, nos pasa en Optify cuando pues que estamos en expansión y dice, oye, necesito entrar al mercado colombiano, pues qué mejor que tengas gente de Colombia contratada, trabajando contigo, precisamente compartiéndote parte de su cultura. Desde tu perspectiva, y a lo mejor con esto vamos a abordar el primer ingrediente. ¿Cómo podemos lograrlo? O sea, ¿cuál es el primer reto para lograr una contratación exitosa de gente extranjera? ¿Cuál dirías que es lo primero que tenemos que lograr? Lo primero que tenemos que lograr es cumplir a cabalidad el marco de la ley. Es decir, informarnos, buscar a una persona que tenga la experiencia o la capacitación para que nos indique cómo contratar a un extranjero. Acercarnos a la autoridad. En México es el Instituto Nacional de Migración, que es el órgano encargado de hacer dichos trámites y proporcionar la información a todo extranjero o persona mexicana, ya sea física o moral, que quiera contratar a un extranjero. Yo considero que lo más importante es primero cumplimentar la ley. Y ahí yo no sé si entra esto, Oscar, que no puedes, hay un porcentaje, ahorita me gustaría que nos platicaras, o sea, hay ciertos lineamientos, porque si yo de pronto digo, voy a tener el 70% de extranjeros, creo que me voy a meter en un problema legal. ¿Cómo funciona? Si hay porcentajes, hay reglas precisamente para cumplir esta ley, o sea, ¿sí lo puedo contemplar? ¿Hasta qué porcentaje? ¿Cómo funciona? Muy buena pregunta, Angélica. Aquí te voy a explicar lo siguiente. Pues si bien es cierto, el marco jurídico mexicano permite la contratación de extranjeros, como ya les mencionaba, el derecho a trabajar es un derecho humano, está previsto en el artículo 1 de nuestra Constitución, y de ahí surge la Ley de Migración y la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo está establecido que por cada extranjero debemos de tener 10 mexicanos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un porcentaje de 1 a 100 en cuanto a la contratación, pero existen excepciones a este artículo. ¿Por qué existen excepciones? Las excepciones que se dan es que el personal administrativo, el personal gerencial y el personal de confianza del dueño de la empresa no precisamente se le tiene que aplicar este porcentaje. El porcentaje de la plantilla laboral que se aplica es cuando son obreros, técnicos o capacitadores, y también algo muy específico, se debe de versar sobre capacidades que no se encuentran dentro del territorio mexicano o que no contamos a la mano dentro del mercado laboral cercano. Es decir, si tenemos una persona especialista, por ejemplo, en un tema de astronomía, un tema científico, evidentemente podemos realizar la contratación. Ahorita con el tema del nearshoring, las empresas extranjeras que van a venir a México, tenemos que necesitan robótica, mecánica, automotriz, pero a niveles más especializados, la ley nos da la facilidad de la contratación del extranjero.
Excelente. Entonces, primer ingrediente, a ver, y tú dime, estas excepciones, me imagino que justo hay que entenderlas y acercarte con gente especialista, porque no, si no cometeremos errores. Sí. Hay que ser muy claros en en este porcentaje que te permite. Es decir, tu plantilla laboral tiene que ser el 90% mexicanos y el 10% pueden ser extranjeros. Es la proporción que te decía, del 100 al 1 más o menos, como yo lo manejaba. Pero aquí lo que quiero ser muy claro es que si la persona que tú vas a contratar tiene una especialidad, tiene alguna técnica, un arte, una ciencia no común, la ley permite que lo puedas incorporar a tu empresa. Ahora bien, si aquí tú estás contratando, tu empresa está en expansión y necesitas un gerente en el exterior, pero ese gerente tiene que venir a territorio mexicano para conocer la práctica, o existe un intercambio de gerentes entre diversas empresas que son multinacionales, la ley los permite y no estamos sujetos a este porcentaje del 90 al 10%, no estamos sujetos a dicho porcentaje por parte de la Ley Federal del Trabajo y se puede lograr esa excepción. Es lo que quiero ser muy claro, de que tenemos un andamiaje legal que lo permite para incorporar extranjeros a nuestras empresas, o de los extranjeros que en los últimos años ya están residiendo en territorio mexicano, incorporarlos a nuestras empresas. Tú mencionabas el ejemplo de abrir una sucursal en Colombia. ¿Por qué no contratar colombianos que ya están dentro del territorio mexicano que te puedan facilitar la comunicación cultural que existe? Nos pasa aquí en Quintana Roo, en Cancún, en materia de hotelería, cuando tenemos turistas extranjeros como británicos, vamos a decirlo así, es mejor a veces culturalmente contratar un staff británico en una línea aérea o como un guest service en un hotel, porque saben la cultura, las características, las tradiciones de estas personas, y vienen a México, disfrutan sus vacaciones y se van más felices. Un ejemplo muy sencillo, el manejar en el Reino Unido es diferente, el lugar donde se encuentra el volante. Por lo mismo, cómo ubicar de qué lado vienen los coches. Entonces, si se encuentran aquí de turistas y un mexicano les da la información, no va a pensar en ese detalle. En cambio, un británico nos va a decir inmediatamente, ojo, en México las direcciones, a dónde tienes que voltear para cruzar una calle y puedes evitar un accidente. Esos son los, vamos a decir, es el ingrediente principal del que estamos hablando, pero son los atributos, las cuestiones que nos vienen a complementar culturalmente. Un ejemplo muy sencillo. Ya no vamos más allá con capacidades que son más técnicas o trabajos que requieren muchísimo más desarrollo, más estudio, más científicos, también vienen a México a aportar, a nutrirnos. Y en esta excepción que hemos estado hablando de la ley, también se establece que quienes vienen a territorio mexicano y traen una expertise diferente a las que tenemos en México, deben de capacitar al personal mexicano y diseminar, es decir, que esta información fluya y permee en los trabajadores mexicanos. Esto nos invita a ser más competitivos, ¿no lo crees, Angélica? No, pero, o sea, definitivamente, porque si dentro de la regulación nos pide que alguien extranjero que entra con nosotros nos capacite o podamos aprender de él, pues además estás enriqueciendo no solo a nivel cultural, sino a nivel técnico, a nivel ya conocimiento. Y justo con los ingredientes, ¿no? Decíamos, bueno, unos hay que cumplir con la ley, me comentabas, dos, hay que analizar las capacidades técnicas que sean únicas. Y es ahí donde justamente es la importancia de analizarlas precisamente para llegar a esta parte técnica. Mi pregunta en este segundo ingrediente, que es analizar las capacidades técnicas, ¿cómo las analizas o qué determinan que sean únicas? El segundo punto que tenemos, o el segundo ingrediente, en efecto, es la capacidad técnica. ¿Cómo se acredita? Que sea una profesión, una carrera técnica, una habilidad única, un arte, un oficio único en su país, que en nuestro país no lo tenemos, o no lo tenemos tan desarrollado, o que no nos conocemos como ser excelentes. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un bailarín, un músico. Como tal, en sí tenemos escuelas de música en nuestro país, pero a veces no tenemos a la mejor, o vuelvo a citar el tema de la hotelería, tenemos múltiples hoteles y nuestros músicos mexicanos ya están saturados para trabajar, y los hoteles dan
entretenimiento a los extranjeros. Entonces se necesitan músicos. Un ejemplo muy claro, en Cuba se caracterizan por la música, la alegría, por el baile, y se contratan bandas o equipos dedicados a esta situación y vienen a hacer muy buen show, amenizar muy bien a los extranjeros y se van a nutridos porque al final del día somos un tema de cultura latina y se transmite. Es por citar un ejemplo. En cuanto a un arte único, vamos a decirlo. Y pues las capacitaciones, existen ingenieros automotrices, existe personal de astronomía, existen científicos, personas que se han destacado en temas de la medicina, pues puedan venir a nuestro país e incorporar. Inclusive también un coach en ventas que sea único, exclusivo, el que más conferencias ha dado y tú lo quieres tener en tu empresa, pues al final del día va a ser una diferencia a lo que existe en nuestro territorio mexicano y se entiende que viene a nutrir, a traer experiencia, a permear su conocimiento y a mejorarnos como empresa y como prestadores de servicios. Muy bien. Bueno, pues, y ya teniendo este segundo ingrediente, ¿cuál sería el tercer ingrediente que consideras fundamental? Que ahorita me platicabas que tiene que ver con, pues, brindar las garantías sociales. Platícame, ¿cuál sería cómo desarrollar este elemento tan importante? Si bien es cierto, estamos hablando de un extranjero que vamos a incorporar al ámbito laboral en territorio mexicano, debemos de respetarle sus garantías de seguridad social, que tenga un derecho a la medicina, acceso a la cuestión médica, a una cuestión de vivienda. No tenemos que verlo. Por ser extranjero no le vamos a dar prestaciones. No, si lo estamos invitando a territorio mexicano y tenemos que cumplir con la formalidad, tratarlo como igual a nuestros mexicanos para evitar cualquier situación discriminatoria que nos permita homologarlo a los derechos que tenemos de los trabajadores mexicanos. Y, y además me parece que tiene dos temas, ¿no? Es un tema de si quieres que el colaborador entregue el 100%, entregue aquello que se comprometa contigo, pues creo que es comprometerse con los colaboradores. Al final no importa la nacionalidad de nuestros colaboradores, si no hay un compromiso del empresario hacia la persona, pues difícilmente va a ser pues del otro lado, ¿no? Y lo que necesitamos justamente y lo que hace crecer a las organizaciones, pues son la gente y es su talento. Entonces, me parece fundamental que remarques esto. Hay que brindar estos mismos derechos a las personas que trabajan con nosotros, no importa la nacionalidad de la que vengan, ¿no? Y el cuarto ingrediente, ¿cuál sería el elemento cuarto que consideras fundamental para que sea exitosa esta contratación? El cuarto ingrediente que podemos citar para que esta contratación sea completamente exitosa ahora vendría la capacitación. Vigilar que esa capacitación, ese expertise o conocimiento que este extranjero, a quien estamos invirtiendo en cuanto a nuestro tiempo para la contratación, entre los trámites legales, en darle un lugar en la empresa, sus salarios, social. Ahora bien, que el conocimiento que este extranjero trae, la cultura, las habilidades que nosotros denotamos que son valiosas, inmediatamente se transmita a nuestros demás trabajadores. Hacer un ciclo completo, creo yo, Angélica, de la receta. Y además eso permite justamente que como país y como mexicanos, pues, y como empresa, pues vayas fortaleciendo las habilidades que tienes para entregar un producto, para entregar un servicio, ¿no? Justamente, oye, si lo que decías, ¿no? De las bandas de cubanas que vienen y enseñan a otros a tocar los instrumentos, a bailar como ellos bailan, bueno, pues al final es un conocimiento que también adquirimos y yo creo que es aquí justo donde se van estas mezclas muy ricas de cultura que fortalecen pues nuestras empresas y nuestra organización. ¿Y cuál sería el quinto? ¿Cuál sería tu quinto ingrediente que consideras que es fundamental para llevar a cabo y dar este siguiente paso a lo mejor en algunas organizaciones? Yo creo, Angélica, que el quinto ingrediente va a ser la asimilación. La asimilación en cuanto a que seamos claros de no ser racistas con el extranjero. Si el extranjero ya está en el país y lo queremos emplear porque tiene una habilidad, si bien es cierto, vamos a respetar la proporción de mexicanos con extranjeros, pero vamos a brindarle la oportunidad, porque el trabajo es un derecho humano y no podemos dejar de darles esa oportunidad. Entonces, viendo el punto de que
el trabajador extranjero es un ser humano y merece el derecho del trabajo y desmitificando que los requisitos, que si va a haber competencia con los mexicanos, quitando un poquito al lado el tema del racismo y darnos la oportunidad, tanto como patrones como colaboradores dentro de una empresa, de podernos nutrir con personal extranjero, siento que podemos hacer una muy buena mancuerna. México se encuentra en un punto muy importante donde, bien te decía, el 50% de los trámites que se hacen han crecido de manera anual, es decir, son más los extranjeros que se están quedando en territorio mexicano y debemos de emplearlos, porque si no, ¿qué van a hacer? No queremos que se vaya a un tema de delincuencia, que generen un problema social, tenemos que aprender a convivir con ellos. Así como nosotros, como México, somos un país de origen de migrantes, entendamos que México también está siendo destino de migrantes y en ese destino es personas o personal que debemos de ocupar y que debemos de aprender a asimilar. Oye, y además, fíjate, a mí me llama mucho la atención y algo que me gusta mucho culturalmente hablando en donde vivimos, que es Cancún. Pues yo siempre digo, Cancún es una ciudad de migrantes, o sea, venimos de Monterrey, mi caso de Ciudad de México, otras personas de Guadalajara, de Veracruz, o sea, es decir, somos de todas partes de la República, porque Cancún como tal, como Quintana Roo, como estado, tiene apenas 40 años, ¿no? O sea, tiene pocos años, 50 años ya, no sé, ya le quité 10. 50 años como estado, y eso hace que pues pocas personas hayan nacido aquí, y eso permite un dinamismo, pues que lo podemos ver y lo podemos palpar, ¿no? Y esta economía acelerada que ha tenido pues esta ciudad, ¿no? En el que tenemos el privilegio de vivir. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el impacto, no? Y llevando ¿cuál es el impacto económico, el impacto positivo y o negativa? No sé, no quiero dirigir la respuesta. ¿Cuál es el impacto económico que tú ves al contratar extranjeros y al abrir las puertas, ya sea de nuestro país, de nuestras ciudades, para que los migrantes empiecen a trabajar de manera formal, como tú bien dices, de manera formal en las empresas? Bueno, tenemos casos de éxito. No sé si sepas de un grupo de personas que llegaron haitianos justo aquí a Cancún y fueron contratados, les dieron unos documentos, unos permisos humanitarios y una empresa que se dedica a lavar automóviles es la que los contrató. Entonces, se caracterizaron por dar muy buen servicio. Ellos no hablan bien el español, pero limpian muy bien los coches. Y entonces resulta que ya la gente dice, ve ahí al lavadero de los haitianos, y ya no es propiamente en la cadena del lavadero, sino ya hasta le incorporaron el nombre de los extranjeros y quienes se caracterizan como hacer un muy buen trabajo. Como otro, por ejemplo, cuando dicen, ve al restaurante chino, o sea, se caracterizan porque la comida está muy bien elaborada o es agradable para quien consume dicho servicio, y entonces se empiezan a caracterizar algunas cosas de esa forma. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Es decir, se está presentando una oportunidad y hay quien está resolviendo una necesidad, ¿no? Entonces se desempeñan y se caracterizan por dar un buen servicio, por hacer muy bien su trabajo, por incentivar a otros colaboradores o colaboradores cuando ven la competencia en cierta manera y que viene una persona que a lo mejor tienen una carrera afín, pero despega un poco más en nuestras ventas en la empresa, en nuestra productividad, en los procedimientos administrativos. Al final del día vienen a poner un ejemplo. Y yo creo que encausados desde el punto de vista correcto, en donde se les den sus documentos, estén registrados ante Hacienda, se les cubra sus garantías de seguridad social, pueden detonar un éxito en las empresas de todos los emprendedores y empresas consolidadas de nuestro país, ¿no? Tanto las MIPYMES como todo tipo de empresas, grandes empresas, creo que pueden gozar de estos privilegios y ventajas que nos da contratar extranjeros. El coste económico que te pudiera decir yo, Angélica, tal vez sería el invertir en el trámite migratorio, pero ya muchas veces la autoridad a migrantes que se encuentran dentro del país se los otorga por cuestiones humanitarias o por cuestiones de poderlos incorporar a la formalidad, y porque algunos ya tienen hijos mexicanos, o tienen esposo mexicano, ya se están arraigando. Entonces, imagínate que no le demos una oportunidad a esas personas.
Entonces, no darles la oportunidad cuando ya tienen vínculos filiales a qué se van a dedicar. Entonces, hay que analizar muy bien la situación y son más las ventajas que desventajas, porque también es un compromiso social de las empresas ser inclusivas y más en el tema de extranjeros. Pues muy bien, Oscar. Oye, pues si nos puedes regalar un último consejo, una idea final para los que nos escuchan. Pues te reitero, perderle el miedo a la contratación de extranjeros, evaluar bien el perfil que estamos solicitando o queremos ubicar, ver las capacidades y tratar de hacer con esta receta de los 5 elementos que acabamos de describir, Angélica, hacer exitoso en nuestra empresa la contratación de un extranjero. Muy bien, Oscar, pues muchísimas gracias. Un gusto que hoy estés con nosotros, que nos hayas acompañado, porque definitivamente un entorno multicultural permite que las organizaciones se distingan de manera totalmente a otras que pueden tener su cultura más cerrada o más hermética. Entonces, pues muchísimas gracias, Oscar. Un gusto que hoy estuvieras con nosotros. Gracias a ti, Angélica, un honor para mí. Un fuerte abrazo, amigos de La Receta Secreta, y nos vemos en el próximo episodio. Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La Receta Secreta, el video podcast de Omnify.